Fred West, un aldeano tosco y semialfabeto, consiguió burlar en varias ocasiones las tímidas sospechas policiales que cernían sobre él. Todo ocurría durante los finales de los 70s e inicios de los 80s. West, ayudado por su esposa Rosemary, violó, torturó y asesinó al menos una docena de mujeres, casi todas ellas en la casa donde residía la pareja en Gloucester, Reino Unido. Gloucester es una ciudad pequeña, agradable y aburrida en el oeste del Reino Unido. Cuenta con 100.000 habitantes y no tiene gran cosa que ofrecer a los que allí habitan. En 1994 algo ocurrió que convertiría esta apacible ciudad en la capital del horror. Los restos humanos comenzaron a aparecer en manos de la policía. En el jardín del número 25 de la céntrica Cromwell Street empezaron a aparecer restos humanos de una forma desagradable ante la mirada y sonrisa del propietario de la casa. Fred West asesinó, junto a su esposa, a 9 mujeres y las enterró a poca profundidad en el traspatio de su casa. West nació en 1941, en la pequeña población de Muirchmerkel. Era una familia de granjeros de poca monta, combinadas con gente de bajos recursos. No iba al colegio. Aprendió a leer y a garabatear unas cuantas líneas cuajadas con faltas de ortografía. Su madre, una mujer agresiva y golpeadora, lo empujaba a las labores del campo. Un día, al cumplir 15 años, se marchó. Sin decir nada, al volver a casa le esperaba un padre alcohólico y una madre que le había mostrado los caminos del sexo desde los 12 años. Así que no es raro que Fred abusase de su hermana pequeña. Tenía 20 años cuando fue procesado por violarla. Él lo negó. Al contrario, se mofaba de lo ocurrido. ¿Qué tenía de malo acostarse con una chica de 13 años? A pesar de que el caso llegó a juicio, este fue sobreseído. West había ganado al sistema su primera batalla. Fred dejó Muirchmerkel y la gente la consideraba un fantasma capaz de inventarse las historias más inverosímiles con tal de obtener la atención de chicas y jóvenes del lugar. En 1962, Fred se casó con Rena Costello. La pareja tuvo a su primera hija, Anne-Marie, y la policía ya había detenido a West por presumir una serie de Polaroids de órganos sexuales que llevaba consigo entre sus ropas. Semanas más tarde, un adolescente fue hallado colgado de una viga con un montón de fotos pornográficas bajo sus pies. El joven había sido visto varias veces en compañía de West por toda la ciudad. Oficialmente, el primer crimen de Fred West se dio en 1967. Tenía una aventura con una jovencita llamada Mary Ann. Ella esperaba un hijo suyo. Fred la mató y enterró sus restos en un prado cerca de Muirchmerkel. Y entonces, en 1969, Fred conoció a la mujer que le ayudaría a cometer los más bajos instintos, asesinatos y muerte. Rosemary Letts empezó a salir con él en una nueva historia. Quienes la conocían aseguraban que Rose era una chica de cuidado. Tenía 15 años, pero la experiencia sexual de una prostituta de 50. Fred la encontró perfecta. Le encantaba la pornografía, le encantaban las perversiones, le encantaba la promiscuidad. Y no le importaba que la mirasen cuando practicaba sexo con otras personas.
se casaron enseguida. Su primera hija, Heather, nació en 1971 y Fred decidió que Rena y Carmine se habían convertido en un estorbo. Así que las mató a las dos y las enterró también ahí, en Morch Meagle. En 1972, los West se dijeron que ya estaba bien de vivir en una caravana y se trasladaron al número 25 de la calle Cromwell Street. La casa siempre tuvo un aspecto horrible, llena de herramientas, de trozos de metal, cosas raras que Fred iba recogiendo en su furgoneta. Llevaban solo unos meses en la casa cuando West y Rosemary llevaron a cabo un ensayo general de lo que vendría siendo después su carrera criminal. Agredieron sexualmente a la niñera de sus hijos, una chica llamada Carol. Ella fue sometida durante horas y a todo tipo de vejaciones. Anne-Marie, su hija mayor, tenía 8 años cuando Fred comenzó a violarla con la ayuda de Rosemary. Los niños eran obligados a ver la colección de fotos pornográficas de su padre. Y en cuanto aparecieron los primeros videos domésticos, las películas porno se convirtieron en el telón del fondo de la vida familiar. Aquellos niños no tenían amigos, se encontraban alejados de todo contacto humano. Los pequeños West crecieron pensando que el mundo exterior era hostil y que solo estarían seguros dentro de su casa, que las personas de afuera les harían el daño suficiente para matarlos. Para ayudarse a pagar la hipoteca, los West comenzaron a alquilar las habitaciones, y la casa se convirtió en un refugio de vagabundos y delincuentes de poca monta que entraban y salían del número 25 de la calle Cromwell Street. Rose se acostaba con casi todos los inquilinos, cosa que Fred aplaudía. Venían muchas chicas que se habían escapado de la casa materna y eran llevadas a ese lugar. Aquello facilitaba la tarea de Fred y Rose, que tenían de dónde escoger y cuántas víctimas escoger. Aquellas chicas de vida destructurada eran las mejores presas. ¿Quién iba a creer a una dralonzuela, a una prostituta, a una traficante si llegaba la policía contando que los West la habían violado? Muchas de aquellas chicas salieron llorando del 25 de la calle Cromwell Street. Otras no tuvieron tanta suerte. Se quedaron en la casa para siempre. Ni Rosemary ni Fred explicaron cuál fue el sistema de selección para las chicas. Todas ellas acababan en abusos sexuales y empezaban las torturas que terminaban en asesinato. 9 asesinatos, 9 chicas, todas jóvenes. De las 9 víctimas de la pareja, 7 habían pasado en algún momento por la casa de Cromwell Street. En Inglaterra, en 1994 ni siquiera existía un registro oficial de personas desaparecidas. La burocracia para denunciar este tipo de casos era desesperante, y en ese momento se consideraba que ninguna persona que no fuera de una clase social elevada merecía la pena ser buscada por las autoridades. Solo 2 víctimas de los West rompían ese patrón. 2 estudiantes universitarias, Teresa Saleswater y Lucy Kronwalker. Ninguna había puesto el pie en la calle 25 de Cromwell Street. Jamás se habían relacionado con Fred y no conocían a Rosemary. En 1987, Fred asesinó a su hija Heather y enterró sus restos en el sótano con los de otras víctimas. La chica empezaba a dar problemas. Era lista, independiente, rebelde. El día menos pensado podía ir a la policía, así que la mató, y Rosemary le ayudó a esconder su cadáver.
En agosto de 1992, una de las hijas pequeñas de West confesó a una amiga que su padre la había violado. Aquella niña tuvo la sensatez que nunca demostraron los adultos que rodeaban a la familia. Acudió a la policía. Los 5 menores de la casa fueron llevados a familias de acogida y Fred West fue detenido por violación. Se interrogó al resto de los niños y Anne-Marie, a quien su padre la había violado por lo menos 300 veces, admitió haber sido víctima de abusos, aunque después se desdijo en su declaración. En la casa de Cromwell Street, la policía requisó decenas de videos pornográficos que protagonizaba Rose, Fred y diferentes personas. La detective Hazel Savage continuó de forma particular las investigaciones en esa casa. No confiaba en Fred y Rose. Las distintas familias de acogida de los 5 pequeños habían coincidido al extrañarse de una broma que gastaban a menudo los niños. Heather está en el sótano. Papá la colocó ahí. Hazel Savage movió todos los hilos, tocó todas las puertas y consiguió una orden de registro a fondo de la casa de los West. El 24 de febrero de 1994, unos policías armados con picos y palas llegaban a Cromwell Street. 4 días más tarde aparecieron unos restos humanos. Para entonces, Fred ya había admitido haber asesinado a su hija, pero la sorpresa sería mayor. En los días siguientes, los cuerpos de 9 mujeres aparecieron en el sótano del 25 de Cromwell Street. Rosemary fue acusada de haber sido cómplice de su marido. Lo que revolvió los estómagos y las conciencias de los británicos fue la absoluta inoperancia de las autoridades. Durante 20 años, West había estado dejando pistas por el camino, un rastro de migajas que tomó forma de abusos, agresiones y comportamientos sospechosos. Empezaron a conocerse evidencias de que hubo decenas de oportunidades para parar los pies de este monstruo. Una vez, cuando Anne-Marie tenía 12 años, su profesor de gimnasia informó a la asistencia social de que la niña solía lucir moretones en las piernas y los brazos. La funcionaria se presentó en la calle de Cromwell Street y allí fue recibida por Rose. Ofreció a su visitante una taza de té, charlaron sobre lo difícil que era atar a una niña y la trabajadora social se dio por satisfecha y dijo que todo estaba en orden en aquella casa. ¿Cómo es posible que durante 20 años nadie notase nada en esa casa? Nadie escuchaba los gritos. Nadie escuchaba las entradas y salidas de la furgoneta de Fred. Nadie se preguntaba de dónde salía y entraba toda esa gente a esa casa. En enero de 1995, Fred West se suicidó en la celda de una cárcel de Birmingham, donde aguardaba su juicio por 12 asesinatos. En cuanto a su esposa, Rosemary, fue condenada a cadena perpetua por los 9 asesinatos. Una tarde de abril, un incendio inesperado devoró toda la casa, y pese a que fue consumida por las cenizas y con ellas todas las pertenencias de los West, ahí quedó el recuerdo de uno de los asesinos seriales más crueles de la historia del Reino Unido. Los ciudadanos de Gloucester jamás podrán olvidar ese capítulo oscuro de ese distrito, en que el incesto, la muerte, la violencia fueron los principales protagonistas. Ahí, donde los demonios poseen a los humanos, cerca de la oscuridad.